Segundo bloque de día 8, hace 21 años, a las 8 de la mañana, 55 minutos, estallaba Río Tercero, porque volaba la fábrica militar de Río Tercero. Hace 21 años, a la gente que vivía en Río Tercero, le cambió la vida para siempre. A los chicos, a los laburantes y a los ancianos de la zona. Cambió muchísimo. Ya nunca nada volvió a ser lo mismo. A partir de ahí empezaron todos a vivir con miedo. La justicia determinó que fue un atentado. Hoy no hay nadie detenido por lo que pasó hace 21 años. Realizamos un informe especial y me voy a hablar con los chicos que han estado trabajando. Con Matías y con Facundo. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Marcelo. Marcelo. ¿Cómo estás? Mostrame esto. Para que tengamos una idea, esto era lo que cayó en el techo de mi casa el 3 de noviembre. Esto cayó en tu casa. De las más chicas. De las que cayeron ese día. Esto es una esquirla que debe pesar medio kilo, un poco más. Como esta caía como granizo, digamos. Claro, este sería el pedazo de una de las bombas, pero aparte caían proyectiles enteros, que eran generalmente los que perforaban los techos de los domicilios, ¿no? Contame cómo fue la experiencia de ir a Río Tercero. Fue bastante impactante, porque si bien muchas veces se dice, bueno, ir a una guerra no se puede describir, creo que hubo gente que nos describió ese panorama, nos describió ese miedo y esa sensación que lamentablemente se transfirió de no saber qué estaba pasando. ¿Quién nos estaba disparando? Fue una de las definiciones que nos dio uno de los entrevistados que hablamos en aquella ocasión. ¿Cómo fue ir a hacer un laburo periodístico, pero casi en primera persona? Porque vos vivías al frente de la fábrica. Vos vivís, digamos, tu casa está ahí. La casa de mi familia está frente de la fábrica y fue como complicado, por así decirlo, encontrarse con el relato de uno mismo y a la vez sentir que no era el único que pensaba, como decía Facundo. A veces yo decía que habíamos vivido una guerra, solo que no sabíamos quién nos disparaba, no sabíamos para dónde ir ni qué sucedía. Y me encontraba con que los entrevistados sentían absolutamente lo mismo, ¿no? Claro, fue muy movilizante, digamos. Fue movilizante, sí. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, al día de hoy, 21 años después, si siente el portazo, se asusta. Estamos hablando de gente de que hoy siente un trueno y le da miedo por todo lo que pasó en aquella época. Claro, situaciones sumamente difíciles. ¿Vamos a la primera parte? Vamos a la primera parte. Nunca se olviden de estos datos. Hace 21 años voló la fábrica militar de Río Tercero. 7 muertos, 300 heridos. A todo un pueblo le cambió la vida. Y nunca nadie fue preso. Nunca nadie estuvo entre rejas. Nadie se hizo responsable. Nunca nadie se hizo responsable. Primera parte del informe que hicimos en Río Tercero. El 3 de noviembre del 95 es un punto de inflexión en la historia de Río Tercero. Ese día me da como pánico, digamos, como miedo, recuerdo feo, también recuerdo muy lindo, a la vez, dentro de todo. Se desató una ola de terror, de miedo, que la gente huía hacia cualquier lado porque algunos sabían más o menos lo que estaba pasando y mucha gente no sabía. Fueron 3 explosiones muy fuertes. La primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 9:15 y la tercera a las 9:30, además con proyectiles de guerra que caían por todos lados, millones de esquirlas. Cuando llegué a mi casa ya no había nadie. Estaba todo destruido y la gente no estaba, mis hermanas que viven al lado no estaban. Cuando la esquila me pega, yo como que me tropiezo, yo del miedo y de desesperación, o sea, al ser tan chico no me di cuenta que me había golpeado algo, sino como que me había tropezado. Y ahí mi mamá, vamos abrazándonos todos así, ve que me salía sangre, que pensó que era la oreja, que me había cortado con algo, porque los vidrios volaban para todos lados, pero bueno, por suerte el vidrio no nos pegó ninguno. Cuando me saca la remera, ve que era... Me saca la remera para ponérmela en la oreja, que me salía sangre, y ve que era de la cabeza.
manejando? No. ¿Dónde me quedé con carga acá? Cuando llegan ahí frente a la casa, la hermana más grande la estaba esperando. Entonces sale a la vereda y se abrazan ahí. Las tres, cuando se abrazan, ahí viene una esquila. Y le Le pega en la cabeza a Romina y a la otra chica le corta un dedo. Bueno, y justo pasó la gente se iba y las chicas estaban tiradas en el suelo ahí. Hasta que un señor que manejaba un camión de productos lácteos iba con el hijo y otro muchacho y las vieron las chicas ahí tiradas, entonces pararon, abrieron la compuerta del camión de atrás y las tiraron ahí atrás y las llevaron a la clínica. Porque la gente, nadie las socorría. Después de las explosiones yo creo que cambió algo en todos nosotros, ¿no? Vos le sumás que el 24 de noviembre, 2 semanas después, también un viernes, vuelve a estallar, en este caso, los proyectiles que se habían recolectado y acumulado en el polígono de tiro de la industria. Bueno, evidentemente allí el temor, el terror en mucha gente se multiplicó. Yo siempre digo, explicárselo a quien no lo vivió es muy difícil. Primera parte del informe, primera parte de los testimonios. Ustedes escucharon a un periodista, a alguien que fue herido le pegó esto, algo como esto, y al papá de una nena que murió, que falleció porque algo como esto le pegó en la cabeza. El papá de Romina Torres, quien fuera la víctima más joven de lo que fue este atentado, porque así es como lo llamó la justicia del país. Fue un atentado que ocurrió y que hoy por hoy los únicos imputados son personas de mandos intermedios, que es una de las críticas que realizan por lo menos los vecinos, los ciudadanos de Río Tercero, que dicen que ninguno de los altos mandos ha sido imputado o ha estado dentro de estas causas. Recordemos, si bien Carlos Saúl Menem, el expresidente de la Nación, fue imputado por la venta de armas a Ecuador y Croacia, una venta que se declaró, como dijo la justicia, este atentado ha estado vinculado a lo que fue esa venta de armas, nunca estuvo Carlos Saúl Menem en el banquillo de los acusados en lo que fue esta causa. Autoridades reales entonces no hubo nadie. Son mandos intermedios de lo que era la fábrica militar de aviones. No está imputado el que fue el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, ni el ministro de Defensa del país. Claro, están imputados los directivos de fabricaciones militares a nivel nacional y los directivos de fabricaciones militares Río Tercero, a los cuales se le dieron 13 años a los directivos nacionales y al director de la fábrica militar en su momento, y 10 años a quien era el subdirector. Apelaron, por lo tanto, quedaron libres. Están libres. O sea, nunca fueron presos por no esto. fueron presos. No hay sentencia firme. Todavía hoy no hay sentencia firme, se apeló y se está yendo, la causa tendría, el siguiente paso que tiene que seguir es ir a la Corte Suprema. O sea, han pasado 21 años y nadie fue preso por esto. Nadie fue preso. Y recién, el año pasado, casi antes de que se cumplieran los 20 años, fue que se imputaron a estas personas. Estamos hablando de una causa en donde recién en el 2003 la justicia pudo comprobar de que esta explosión fue intencional, que no fue un accidente como se dijo en aquel momento, en las primeras horas de la explosión, sino que fue intencional. Recién en el año 2003, a partir de un peritaje que se hizo en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, la justicia pudo determinar que fue intencional la explosión en Río Tercero. Hay un dato en relación a los peritajes. Omar Gaviglio, quien en su momento, en el año 95, era responsable de la planta de carga de fábrica militar, en su momento lo quería usar como un chivo expiatorio, ¿no? Como responsable de lo que sucedió en el 3 de noviembre. Y en el primer peritaje que se hace en el año 98, Omar Gaviglio es quien denuncia que el trotil es el explosivo que se utilizó para detonar la fábrica, estaba alterado con aluminio. Este dato no es menor porque el aluminio lleva a que el trotil se prenda fuego con una colilla de cigarrillo, que era lo que se responsabilizaba de la explosión. Omar Gaviglio demostró que el trotil no explota a no ser que tenga un doble detonador, o sea, que sea una explosión pensada. Ese peritaje en 1998 estaba alterado y fue gracias a Omar Gaviglio
que se descartó ese peritaje y que se llegó al peritaje del año 2003. O sea, no solamente hicieron todo para borrar la fábrica, sino que después hicieron todo para encubrir. Totalmente. Pero nadie quedó detenido ni por el intento de encubrimiento. Ni siquiera por eso. Segunda parte del informe a 21 años de las explosiones de Río Tercero. Ana Elba Gritti, que falleció en 2011, quien fue la primera que comenzó a decir que esto había sido un atentado, más allá de algunas voces que se escuchaban, pero digamos a plantearlo públicamente. La fábrica, bueno, lo que pasó, sabemos que fue un atentado, que fue algo para tapar la venta de armas y... Sería ilógico, sería estúpido culpar a la fábrica de lo que pasó. En todo caso, hay que culpar a quienes utilizaron a la fábrica como una caja como el centro operativo de una operación, valga la redundancia, ilegal, digamos, a nivel internacional. Yo creo que nunca se va a juzgar realmente a los que fueron. Se demoró mucho, y no se hizo la justicia real que tendría que haberse hecho y encerrando a los culpables. A ver, ¿cómo reconstruir la confianza en la gente para que un juicio oral y público haya tardado 19 años en realizarse? Creo en la justicia, creo en el Poder Judicial y creo en mi pueblo. Te estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Descarto totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Lamentablemente, parece que lo de Río Tercero hubiera sido allá lejos, hace tiempo. No tuvo la misma atención mediática, capitalina digo, que otros hechos tenebrosos como fueron el atentado de la AMIA, la embajada de Israel, que fue terrible, fueron de terror, pero lo de Río Tercero no tuvo esa exposición en los medios nacionales. Si me tengo que poner a pensar, tendría que más bien contarle cómo... en ese tiempo, cómo se unió el pueblo. Si a mí me preguntan cómo vivía aquello, yo no sé cómo es una guerra, pero debe haber sido algo, o debe de ser muy parecido, ¿no? Y como te digo, mi hermana, que en ese tiempo con 7, 8 años te vivía peleando y vos decís, con 7 años mi hermana, tenés la valentía y me emociona cada vez que me acuerdo de que con 7 años ella me tenía en la remera llena de sangre Pero bueno, seguimos luchando y tirando para adelante como uno puede y esperando que se haga justicia real. El 3 de noviembre, todos los 3 de noviembre, mi mamá a las 12 me desea feliz cumpleaños, porque dice que volví a nacer. Ya nada vuelve a ser lo mismo. Nada volvió a ser lo mismo. Mira, ¿cómo fueron tus Navidades y Año Nuevo después de la explosión? Y fueron terribles. Estoy en que estaba prohibida la pirotecnia en Río Tercero, pero después de la segunda explosión, que fue el 24 de noviembre, que es una explosión que los medios no recuerdan, la ciudad volvió a vivir el terror. Y ahí a ya descreer en el Estado. Ese Estado que sacaba las bombas de los sitios baldíos, a 2 semanas vuelve a hacernos explotar. Por eso me vine a Córdoba. Acá en Córdoba capital sí se usaba pirotecnia. Eso fue terrible. Porque mi vieja, me acuerdo, no me podía contener por las explosiones. Políticamente, ¿quién pagó por esto? Políticamente creo que el Estado en general pagó por esto, porque estamos hablando, como recién decía Matías, la credibilidad. Se perdió credibilidad. A 3 semanas de la primera explosión vuelve a generarse un estallido en donde la gente empezó a huir del pueblo. Estamos hablando de 50.000 personas que se van de Río Tercero automáticamente no sabían a quién creerle. Hoy estamos viendo víctimas que siguen esperando una reparación histórica. Hoy estamos viendo personas que no pueden trabajar en blanco por los daños que tienen, no las contratan
porque la aseguradora, la RT, tienen miedo de que les pase algo. Estamos hablando de gente como Jesús, que usted veía en el informe, tiene un daño en la cabeza que lamentablemente no puede trabajar en blanco. Hoy, a 21 años, hay todavía gente, personas, habitantes de Río Tercero, que no han recibido la indemnización por los juicios que se vienen realizando, que la justicia ya ha intimado al Estado y del Estado no ha habido respuestas. Justamente hoy el intendente de Río Tercero, Martino, dijo: estamos esperando que todavía el Estado Nacional nos dé una respuesta sobre esto. 21 años pasaron. 21 años que pedazos como este caían como si fueran gotas de agua y destruyeron barrios enteros. Hace 21 años que esos barrios enteros que fueron destruidos por pedazos como este, definitivamente no cobraron nada. Lo que estalló fue una fábrica del Estado. Fue un atentado del Estado, lo dijo la justicia, no lo decimos nosotros. Gente que no pudo volver a vivir como antes. Gente a la que le robaron la vida. 7 muertos es poco. ¿Saben por qué? Por lo que fue, es poco. 300 heridos. Nómbrame los barrios que fueron totalmente destruidos. Destruidos, bueno, fue barrio de principalmente barrio de escuela, seguía parte de Violeta, que es un barrio que está pegado a fábrica militar, que la primera explosión tiró las casas abajo. Después de los barrios colindantes, por ejemplo barrio Serino, fueron totalmente destruidos por el hecho de que Fabián Benichetti nombra 3 explosiones. Fueron 3 explosiones grandes, después siguieron otras 18 explosiones, más una lluvia constante de material de fábrica como ollas de fundición y proyectiles. ¿Qué es esto? Proyectiles enteros, eso sería un pedazo. Un proyectil serían las partes más chicas que caían ese día. Esto es lo más chico que cae. Lo más chico que caía ese día. Después estamos hablando de proyectiles de avión enteros. Por ejemplo, en la casa de mi familia, un proyectil de avión perforó el techo, entre otras bombas que ingresaron, ¿no? ¿Qué pasó con tu hermana ese día? Verónica, mi hermana, estaba en el colegio. Ella estaba llena de sangre porque un compañero había sido lastimado por un vidrio y al verla con sangre la cargaron en una camioneta y se la llevaron. Bueno, mi viejo tuvo que pasar por la situación de reconocer un cuerpo, ya que Verónica no existía, por ejemplo, que era el cuerpo de Romina Torres, la hija de Miguel, uno de los testimonios que habló. O sea, ¿durante cuánto tiempo ustedes no sabían cómo estaba tu hermana? Fueron solo 24 horas. Fueron solo 24 horas, pero imagínate la situación de no saber qué había sucedido, tener a Carlos Menem diciendo que había sido un accidente y a la vez estar buscando a tus familiares, ¿no? Pasaron 21 años. Lamentablemente, uno tiene que decir que la impunidad se apropió de esto. Tenían las pruebas, la gente declaró, se dieron cuenta, hicieron pericias, todo daba como que fue un atentado. Pero la impunidad, y lo podemos decir tras 21 años, nuevamente triunfó y esta vez, lamentablemente, los perjudicados fueron los habitantes de Río Tercero. ¿Quiénes trabajaron en el informe, chicos? Ezequiel Betén, Elisa Bonet, el equipo periodístico de 8. Felicitaciones, muy buen laburo. Gracias. Gracias. A ambos. No se vayan, en el próximo bloque continuamos con Día 8. Hacemos una entrevista exclusiva con alguien relacionado directamente, un cordobés que está relacionado directamente con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. No se vayan.